Àbúrò aboyè bàbá káàbọ̀ sí dáadáa lóde àgbo àsìkò ìdáhùn. Hoy vamos también a estar los exámenes con el corre. Familia, lo primero, antes de empezar, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? Vayan poniéndolo, así vamos viendo aquí. Vamos, Rona. Baba, ¿quién? Beni. Kilia, yo soy Baba. Kilia Fauyi. Yo soy Baba. Beni. Peleo. Baba está diciendo que feliz día de, pues como el día de los enamorados. Beni, todo perfecto, ¿vi? Vamos para allá. ¿Viste cómo estamos? Como se está en Nigeria. Descalzo, con simpa también, ¿vi? A tu pueblo, Cabo sin el chico. Bueno, familia, antes de empezar con Baba, pues Cabo, bienvenido a todos una vez más a esta clase extra que muchos han pedido para poder hacerla. Los que están ahora conectados, pues fantástico. Otros me lo han dicho que esta vez sí la vamos a grabar. También decirle que la última clase anterior, familia, me la han pedido muchos, pero desafortunadamente se fue justamente el internet y justo cuando nos despedimos y no se pudo grabar. Pero recuerden que todo lo que pase siempre tiene una respuesta espiritual. Significa que el de arriba quiere que la vuelva a hacer, que la volvamos a repetir y la hagamos mejor todavía. Así que todo es como una oportunidad. Decirles que hace 3 minutos se acabó de ir la luz, se apagó todo el hotel. Pero somos babalados de alto impacto. Y aquí estamos preparados para todo, familia, y para empezar este día tan bonito, este día tan especial, que lo primero pues mandarle un abrazo a mi mujer, a mis hijas, que gracias a ellas también estoy aquí haciendo todo esto, para entregarlo también al mundo y ayudar a las personas que están un poquito más lejos, que también sea posible y alcanzable para ellos, que el conocimiento de Ifá y Orisa y el idioma Yoruba sea accesible para todo el mundo. A tu pueblo, Baba, Cabo, Cabereloni, pero, Baba está con la época de los exámenes. Se Itamore Ops, yo sé Yuri. Idamu es examen. Idamu, examen. Entonces Baba está en eso para sacarse, ya hizo la carrera y ahora está, pues lo que se más tarde lo uncia va viva, más tarde es otro se o tú me dices lo va la tide y voy a son otros 2 años más de especialidad aparte del modelo de 4 para ser profesor aquí. Así que han visto que en Nigeria tampoco es el conocimiento nunca se tema ecopotipari titilailai abi ver lo importante que dice Boba de que siempre hay que seguir estudiando, a diferencia de creencias que pueden tener otras personas. Los yorubá siempre están estudiando, son como, vamos a ver esa palabra, fanáticos al conocimiento, fanáticos a la sabiduría, nunca se termina. Kí ni ọjọ́ yìí? Ní àkọ́kọ́ a kí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lágbàáyé a kú àyájọ́ olólùfẹ́ lónìí. Àwọn irúnmọlẹ̀ yóò jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Àṣẹ. Lótìítọ́ àyájọ́ olólùfẹ́ ó jẹ́ àyájọ́ tí ó wá láti ọ̀dọ̀ àwọn aláwọ̀ kejì, kìí ṣe nínú títí àyájọ́ ọdún tàwa Yorùbá. Bí àpẹẹrẹ ọdún tí àwa ti ọmọ Yorùbá, àwọn sọ pé ọdún Egúngún, Bẹ́ẹ̀ni, ọdún Orò, bẹ́ẹ̀ni, ọdún Ọ̀ṣun,
ọdún ẹgbẹ́ ọdún Ọ̀fà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àyájọ́ yìí ó wá láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́yà kejì ṣùgbọ́n àyájọ́ náà a mú wọ inú àṣà Yorùbá nítorí pé ó dára. Bẹ́ẹ̀ ni porque ní ilẹ̀ ayé àtijọ́ kò sí níbẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí. Ṣùgbọ́n ní báyìí àwọn ¿Qué hubo soque? Entonces lo que estaba explicando Baba, que en tierra Yoruba antiguamente, pues este día, pues como muchas cosas no existía. No existía el día de los enamorados, el día de San Valentín. Pero sí es cierto que ni yo, ni ayer, ni había, pero sí los días de hoy, en la actualidad, sí que se ha convertido también en una práctica, porque es algo bonito, porque IFA es flexible, IFA es una continua cambio y transformación, como dice Juan Imei, hay que saber adaptarse a todo, y se ha ido adaptando y también súper bien porque hay amor, hay cariño, hay felicidad entre las parejas, entre los niños, y es un bonito día para celebrar. Oda Baba. Bí a bá wò a ó rí pé àyájọ́ náà dára. Àyájọ́ olólùfẹ́ àyájọ́ ọdún tó dára ni. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí wípé púpọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ Ifá ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa èdè Yorùbá, ẹ̀kọ́ Yorùbá, àṣà Yorùbá, ẹ̀sìn Yorùbá, ìfẹ́ ló gbé gbogbo ẹ̀rọ. Ìfẹ́ náà ni. Entonces papá nos está explicando que realmente dentro de IFA, pues dentro de IFA está el idioma, está la cultura, está la tradición, los alimentos, y también IFE, el amor, porque IFE, el amor, es lo que abarca todo. Y creo que con eso estamos de acuerdo, familia, de que el amor es lo que es la energía más grande que existe, venimos de ahí, nos vamos de ahí, y que toda energía, la energía más fuerte que existe en el mundo es el amor. IFE, en Yoruba, ven Baba. Ìfẹ́ yìí ó wá láti ọ̀dọ̀ Olódùmarè bẹ́ẹ̀ni sí gbogbo nǹkan tí ó ṣe ẹ̀dá sí ayé. Dice que el amor viene desde el cielo, desde la mano de Olódùmarè, del Creador, para convertir y crear todo lo que tenemos hoy en la tierra a través del amor. Olódùmarè ó nífẹ̀ẹ́ àwọn irúnmọlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, el Olódùmarè quiere y ama a todos los irúnmọlẹ̀. Àwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwa ọmọ wọn. Bẹ́ẹ̀ni, àti ènìyàn. Àti ènìyàn, gbogbo ènìyàn pátá. Todos los irúnmọlẹ̀ aman a los seres humanos. Todos los orisas aman a los seres humanos. Ẹ ó rí wípé àwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwa ọmọ ènìyàn, wọ́n ṣe ìdáàbòbò fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n fún wa ní àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn inú àfi mí. Ẹ̀mí náà ní ṣòro ẹ̀mí wa, wọ́n fẹ́ràn wa, wọ́n dáàbòbò wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ìkankan ó mú ọ sí wàhálà, Ifá gbà mí ò, ṣàánú mi, bá mi ṣe, nítorí pé wọ́n fẹ́ràn wa, wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa. Entonces, como dice Baba, que realmente los irúnmọlẹ̀ nos aman, que siempre están protegiéndonos de todo, protegiéndonos de cualquier situación, de que nuestro cuerpo está bien, de que podamos seguir respirando, te sientes bien, que todo esté bien. Entonces se dan cuenta la grandeza de lo que está diciendo Baba, es de que detrás de todo eso lo que hay es amor. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n bá ń ṣe àyájọ́ olólùfẹ́, àwọn ènìyàn rò wípé olólùfẹ́ bóyá ọkọ àti ìyàwó nìkan. Rárá o. Rárá. Ìfẹ́ ó jẹ́ nǹkan tí ó tóbi. Ìfẹ́ gígùn wà nínú mọ̀lẹ́bí wa. Nínú mọ̀lẹ́bí, nínú ẹbí, nínú ará, ọ̀rẹ́ wa, ará àdúgbò, ìlú, orílẹ̀-èdè tá à ń gbé, àti gbogbo àgbáyé pátápátá. Entonces Baba que nos recuerda que realmente hay personas todavía que creen que el amor es entre el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre. Y cuando realmente el amor está entre la pareja, también la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el pueblo donde vivimos, en la ciudad, en el país,
Gbogbo Àgbáyé es en todo el mundo. Gbogbo Àgbáyé, vayan cogiendo, recuerden familia, vayan cogiendo notas, lo que siempre tengan la libretita, el boli, lo que vayan cogiendo todos los apuntes que puedan, que si hay algo que no saben escribir, no pasa nada, mejor hecho que perfecto, siempre lo enseñamos, la metodología mejor hecho que perfecto, voy apuntando y si algo tengo duda, después nos escribimos por el grupo, ¿vale? Lónìí, a ó sọ̀rọ̀ lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ràn lórí ìfẹ́ láàrin lọ́kọláya. Donde hoy nos explica papá que vamos a hablar hoy el día de los enamorados, el día del amor, y vamos a hablar un poco, principalmente para que se utilice entre Oko, Atiaya, Tokotaya, que es como se suele llamar, entre las parejas. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque es lo que más utilizamos, es lo que más hacemos. Casi todos tenemos pareja, el que no tiene pareja, pues la ha tenido, normalmente, que es lo habitual. Entonces, lo primero, recordamos, familia, las 4 cosas más importantes. ¿Qué son? Vamos diciendo, lo primero, mentalidad. Lo segundo, metodología. Tercero, el conocimiento de la materia que estemos dando. Hoy, el de idioma Yoruba, con el tema del amor. Y 4, ponerlo en práctica. Se lo seguiré repitiendo hasta que lo tengan anclado a fuego para todo lo que hagan en la vida. Mentalidad, siempre una mente positiva. La mente todo es posible. Todo es posible. Sin la memoria no podríamos vivir, hablar, ir al baño, amarrarnos los cordones, ni recordar los números. Por ejemplo, el 9. Olvídate del 9. Por favor, Yanifar, quiero que te olvides. Es imposible. Otro ejemplo que a veces pongo. Olvídate del mono amarillo colgado en el cocotero. No quiero que lo veas más. ¿Qué están viendo, familia? El mono colgado en el cocotero. Entonces la mente es muy poderosa. La mente es mi mejor amigo. La mente es mi mejor amigo. La memoria, la mente, el subconsciente. Somos 95. Entonces, mentalidad. Segundo, metodología. Ya hemos visto la metodología. Lo primero, para estudiar, coger los 25 minutos. 25 minutos apago todo y después continúo. Hemos visto los mapas, hemos hablado de los mapas mentales que existen. Hemos hablado de los colores, la importancia del azul, azul, B, la V verde y la R rojo. Primero azul, rojo y verde por el abecedario. Empezamos a aprender a hacer asociaciones para recordar. La mente te da todo lo que necesitas. Tercero, el idioma, que vamos a tocar diferentes temas, pero siempre como les digo. ¿Cuáles son los temas principales que siempre les voy a dar? Los más utilizables, los que utilizamos en el día a día. No les voy a enseñar cómo se dice codo o espinilla, que a lo mejor no lo van a utilizar nunca, ¿vale, familia? Sino todo lo que sea utilizable y que sobre todo desde esta noche, cuando vayan con vuestras esposas, con vuestros esposos, les sepan o puedan utilizar todo lo que van a aprender hoy. Hay otras palabras que no les voy a enseñar, otros verbos, ya saben, hoy no se aprende ese verbo, pero sí los demás. Y mañana también podrán hacerlo con IFA, con Urisa, con vuestros hijos, con vuestra familia. Así que continuamos, pero esas 4 cosas son las más importantes. Y si tenemos me lo apunto, ¿qué hacemos? Algo que me llegue, que me resuena, que me aporta, que digan me gusta, lo hago este gesto de me lo apunto. Anclo una emoción con algo que me ha llegado. Eso no se va a olvidar nunca, familia, ¿vale? Voy a Kate si guacho. Tú ni ve, ni vamos a leer nunca tu ser ni pa eco tío pa feco, ni a coco mentality. De ser ni ilana keji methodology. Metodology ilana belania ko ni kata ekoni ekoganga bi de Yoruba bi fa ni la kering practice. Boboro ti wọ́n bá bọ́ lónìí kí gbogbo yóò lò lọ́ta rẹ̀. Ọ̀yá káàdì sí wáyé wa. Nínú àwọn tá a fẹ́ fi ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ a ti sọ wípé a ó sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ́ láàrin tọkọ-taya.
Hablaremos del amor sobre el esposo y la esposa. Oye, papá. Ok, Yoruba, a mí Spanish. Spanish. Ajá, tío. Poco a poco papá también va hablando español. Ìfẹ́. Léyìí tí àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n pè ní. Bẹ́ẹ̀ ni love, claro. Amor. A ó rí wípé gbólóhùn ìfẹ́ lára rẹ̀ láti yọ ìfẹ́ ìyàwó mi mo nífẹ̀ẹ́ rẹ ìyàwó náà sọ pé ọkọ mi mo fẹ́ràn rẹ kí la wá fẹ́ ṣe o a ó wọ́n ṣe àyájọ́ olólùfẹ́ ọjọ́ tí à ń ṣe àyájọ́ onífẹ̀ẹ́ rẹ onífẹ̀ẹ́ rẹ tọkọtaya là ń pè ní àyájọ́. Olólùfẹ́. Ahora sí, olólùfẹ́ es my love, olólùfẹ́ mi es my love. Subo àyájọ́ ń kó. Àyájọ́ is day. Day àbí day by your Valentine Day. Àyájọ́ ọdún Ifá. Àyájọ́ ọdún Ifá. Àyájọ́ ọdún Ifá. Àyájọ́ ọjọ́ tí mo tẹ fá. Bẹ́ẹ̀ni. Ilé àyájọ́ olólùfẹ́. Valentine Days. Day. Ọ̀dà. Àfisè Valentine Day. Bẹ́ẹ̀ni, àyájọ́ jẹ́ como vemos Día de San Valentín. A ó ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ ṣe láti inú kíni ìwòye àti ẹ̀kọ́ tí Ifá kọ́ wa nípa àyájọ́. Ìwòye kíni ìwòye àti ẹ̀kọ́ ṣé àwọn irúnmọlẹ̀ àwọn òrìṣà ṣé àwọn náà faramọ́ àyájọ́ olólùfẹ́. Que entonces Baba nos explica que si realmente vamos a ver dentro de Ifá también que si como los yurumoles aceptan o ven el tema del día también como cada año el día del amor. A ó rí wípé nígbà tí Olódùmarè tí ó dá àwọn irúnmọlẹ̀ ó dá akọ ven ó dá abo ó dá ọkùnrin ó dá obìnrin. Ha creado el creador tanto al hombre como a la mujer. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí àwọn náà délé ayé tí wọ́n ríra wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. O rẹwà mo fẹ́ràn rẹ o wù mí mo fẹ́ fẹ́ ọ. Nǹkan àkọ́kọ́ tí ó ṣe pàtàkì láàrin ọkùnrin àti obìnrin ìfẹ́ ni. Ní àkókò. Arábìnrin tí ó ń lọ èèyàn dáadáa ni. Ó rẹwà ó ní ìwà dáadáa mo fẹ́ràn rẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ni ló connect. Que cuando entonces se creó tanto el hombre como la mujer, el chico, la chica, entonces lo primero que cuando hay esa conexión, ¿qué es? Amor. Esa conexión que hay en medio, ¿qué es? Amor. Monifere, yo la quiero, Monifere, ya tú yeah, ni la amo. Monifere, I love you, Monifere, I like you. Kí o kó bàbá lórí sórí pátákó. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti wá kọ́kọ́ ọkùnrin obìnrin nísìn ọkùnrin obìnrin kí ló connect àwọn méjèèjì. Ọkùnrin. Re do re bẹ́ẹ̀ re do re ọkùnrin obìnrin láàrin àwọn méjèèjì ìfẹ́ ló connect wọn. Ìfẹ́ náà ni. Mo nífẹ̀ẹ́ o fẹ́ràn mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní àárín yìí ìfẹ́ oríṣiríṣi ìfẹ́ ló wà. Diferentes tipos de amor hay en la vida. Vamos apuntando ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ very deep. Entonces aquí lo vamos viendo
Ìjìnlẹ̀ significa un amor profundo. Vamos apuntando, familia. Ìfẹ́, ìjìnlẹ̀. Ìjìnlẹ̀. ¿Se van viendo los tonos? Ìfẹ́, do, mi, ìjìnlẹ̀, do, do, do. Bene. Ìfẹ́, ẹ̀tàn. Ìfẹ́, ẹ̀tàn. Ẹ̀tàn bí ìtàn? Ìtànjẹ. Ìtàn. Ó parọ́. Ó ní sí. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ. Ìfẹ́ tán. Ìfẹ́ tán. Ìfẹ́ gidi. Positive que. Positive. Negative. Pero entonces, algo como tan bien, o tan bien. Entonces, como tan es como querer engañarte, como que realmente no es un amor verdadero. Entonces, también es importante, si nos pasa eso en la vida, Ìfẹ́ tán, Orunmila Ifá, usted ve que es Ìfẹ́ ìjìnlẹ̀, tàbí, ¿quién es tàbí, familia? O tàbí, Ìfẹ́ ẹ̀tàn. Entonces eso lo podemos coger para preguntar a nuestros ahijados, para nosotros, y decir Orunmila y hacer la pregunta, ¿vale? Recuerden, hay que utilizarlo todo. Àwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n fẹ́ràn ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí wípé ó ṣe pàtàkì. Ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ láíláí forever gbogbo ìgbà. Ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ no mistake, kò sí ìjà, kò sí wàhálà, kò sí misunderstanding, kò sí ìṣòro. Nítorí náà forever ni ìfẹ́. A ó ṣe àyálò èdè òyìnbó, èdè Gẹ̀ẹ́sì. Àyálò. Títí láyé. Tàbí ká sọ wípé ní Yorùbá forever. Láyé. No queremos aprender inglés, queremos aprender Yorùbá. Bàbá dàkú. Káwọn kọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ese oro yalo. Ayalo también ayalo. Ayalo significa boro, es como prestado. O sea, no hay palabras que se han cogido del inglés, porque ella mi obo significa préstame dinero, ya. Entonces, ayalo lo es utilizar también, no de ir, no es lo, es lo. Entonces, ayalo son palabras que se cogieron prestadas, ¿vale? Vamos, seguimos aprendiendo. Entonces, titilai, ¿qué significa? Para siempre. También donde podemos utilizar eso, ore mi, titilai, mi amigo para siempre. ¿Cómo amigo en Yorùbá? Ore mi, abi, ore mi, titilai, mi amigo, mi amiga para siempre. ¿Han visto qué bien quedarían cuando quedan con un amigo que no entiende nada? Y les ore mi, titilai, ya solo decirlo le suena bien, aunque él no sepa lo que significa a priori. Y después dice, significa que eres mi amigo para siempre. Eso le llegas al corazón, ¿vale? Pero, cállate igual. Ìfẹ́ ẹ̀tàn. Ìfẹ́ ẹ̀tàn. Kò dára tó. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò dára. Ìfẹ́ ẹ̀tàn kò dára. Irúnmọlẹ̀, àwọn òrìṣà, wọn kò fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí náà kò sí ìfẹ́ ẹ̀tàn jẹ. A ó mójútó. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìfẹ́ gidi. Elegida. Tú sabes lo que dice Baba, que realmente Ìfẹ́ ẹ̀tàn es algo que no es bueno, simplemente tenemos que tener conocimiento para poder comunicarnos. Pero que los irúnmọlẹ̀ no les gusta ese tipo de amor. Ó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí a ti dé ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. A ti dé ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. Ó ṣe pàtàkì. Ha llegado el amor. Ha llegado el amor. Bene. Seka kabien julati ko orishirishi oro baba tabi oro ruko oro ishe ife lórí ife tabi. Àwọn àṣàlàyé díẹ̀ láti jẹ́ kí àlàyé yé àwọn lẹ́yìn tí a ti kọ́ ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. Ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ilé yìí ṣe pàtàkì.
kí ni haber un amor verdadero. ¿Cuál es la causa para un amor verdadero? Ochito, la honestidad, viva, va. Entonces, que lo principal para que haya esa conexión o ese amor entre dos personas, entre marido y mujer, principalmente la honestidad. Entre una pareja, entre un matrimonio, da igual el sexo, lo importante es que haya respeto y lealtad. Lẹ́yìn òtítọ́, má dalẹ̀. Má dalẹ̀. No sé, o que ese cobo voy a un cobo. Mike ńkọ́? O così. Kili. No, se cortó. ¿No se escucha? ¿Y ahora? No, se cortó. Espérate, qué raro, pues sigue conectado, Kili. Ahora sí. Familia, ¿se escucha? ¿Qué hubo, va? Es oro. ¿Se escucha, familia? ¿Sí? Ṣé ń gbọ́ wa? Sí. ¿ń gbọ́ wa? ¿Sí? Venga, seguimos, Katy, si guayu. Oh, ya. Wọ́n ti ń gbọ́ wa. Iṣẹ́. Lẹ́yìn tí àti ní ìfẹ́ ìjìnlẹ̀, Ìjìnlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. òtítọ́ ó ṣe pàtàkì fún ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Òtítọ́ ṣe pàtàkì. Lẹ́yìn òtítọ́, má dalẹ̀. Más dale, ya iremos aprendiendo, familia, la parte negativa, la parte de cómo se dice negativa, pero ya se le voy avanzando que para hacer algo negativo, don't, no hagas ma, solo con una A, ya lo iremos viendo, pero para que le vaya resonando, más dale, da, o le dice más dale, no traicione, no traicionar, ¿vale? No traicionar. Má pa irọ́ Bene. fún tọkọtìyàwó. Má Pa pa irọ́ irọ́, pa rárá, má pa irọ́. Bene. Como vemos, entonces vamos viendo la estructura de nuevo. Ma es don, no. Ma, pa, y ro, ¿qué significa? Mentira. Y pa, para que vayamos también familiarizándonos, no, hay verbos que no se utilizan, por ejemplo, so, es decir, no se dice ma, so y ro, sino ma, pa y ro. Hay algunos verbos algunas palabras que llevan otro tipo de verbo, pero lo vamos viendo sobre todo lo más utilizable, como siempre les digo. Así que en este caso se llama pairo, para que ustedes vayan viendo de dónde viene la palabra. Si lo entendemos, lo memorizamos. Entonces, más pairo, más dale. No traiciones, no digas mentiras. No nos digamos mentiras entre la pareja, entre la familia. Ven. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan la nílò láti lè jẹ́ kí ìfẹ́ wa ó jinlẹ̀. Ìfẹ́ ọkàn. Ìfẹ́ ọkàn. Ó yàtọ̀ sí ìfẹ́ ojú. Ìfẹ́. Nínú àwọn tó jẹ́ àlàyé ìfẹ́ ọkàn. Ìfẹ́ ọkàn. Tọkàn. Bẹ́ẹ̀ni, tọkàn. Tilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìfẹ́ ojú. Ìfẹ́ ojú. Ese ojú nìkan, ojú péré. Nos van siguiendo, vamos a ver cómo todo va cogiendo su relación. Dice ìfẹ́ ọkàn, una palabra que yo creo que casi todos lo saben, que es corazón. Amor de corazón. Un amor de corazón. ¿Y qué significa ojú? ¿Qué significa ojú? Ojos. Lo son los ojos. Ojú, oyure, oyúa, ojo. Entonces, ¿qué interpretamos, familia? Si vemos que este significa ìfẹ́ ọkàn, amor de corazón, o amor
de simplemente de vista, pues ahí lo vemos. Nos damos cuenta que uno es profundo y el otro simplemente es que me gusta la jevita, como diríamos, o el jevito, Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Láti àlàyé ó pọ̀ ṣùgbọ́n láti lè ṣe ìkádìí àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì láti lè jẹ́ kí tọkọ tìyàwó nínú àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́sìn ló wọlé ọmọ ènìyàn jẹ́nẹ́rálì lápapọ̀ gbogbo ọmọ ènìyàn kì í ṣe ẹlẹ́sìn ìgbẹ́ nìkan gbogbo ọmọ ènìyàn tọkọ tìyàwó a gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn sòtítọ́ ká fẹ́ràn ara wa ìfẹ́ tọkàntọkàn ká má dalẹ̀ ká má ṣèké ká má purọ́ gbogbo àwọn kíní eléyìí òtítọ́ má dalẹ̀ ìfẹ́ ọkàn ó ń pe ní tó jẹ́ positive ó ń pe positive irọ́ ìfẹ́ ojú ó ń pe negative. Bẹ́ẹ̀ o máa mọ́ ṣàlàyé fún wọn nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹni tó bá ti parọ́. Baba también lo que dice que sobre todo nosotros lo que dentro de la cultura yoruba se respeta muchísimo toda esta parte del respeto, del amor. Algunos pueden decir, no, pero es que yo he visto como en el mundo entero. Pero normalmente la tradición yoruba es muy, pero que muy arraigada para de continuar siempre con sus raíces y con las enseñanzas. Entonces para ellos, dice, sobre todo dentro de lo que es Ifá también, es muy importante respetar todos estos valores. Ven, bàbá. Lẹ́yìn náà tí a bá ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí ọkọ àti ìyàwó ó ṣe pàtàkì láti gba ìmọ̀ràn bá ara ẹni sọ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe ọ́ kí ló mọ̀ ṣé kò sí wàhálà kí ló fẹ́ Entonces que nos dice Baba que también para mantener ese amor hay que siempre hablar tranquilo, hablar con calma, preguntarle a la pareja que uno tiene, está bien, qué te pasa, qué te sientes, es más vino, recordamos que siempre es más, es don, ¿verdad? Vino, no te enfades y nos tocamos siempre aquí como hablamos de Lori. Entonces va a decir que la relación se irá profundizando a la razón de lo que hablemos con nuestra pareja, con nuestra familia. Siempre el diálogo es lo más importante, no como hacen, estar así como que yo soy el tipo, yo soy el babalado, soy la Yanifá, yo soy el no sé qué, no sé cuánto, no, eso no nos conduce a nada, familia. Lẹ́yìn náà tí a ti ṣe àwọn kan yìí ìwà tiene que ser, familia, para que continúe. Bien, hasta aquí me gustaría que lo pusieran en los comentarios si se sienten bien, cómo se sienten, si van entendiendo todo lo que vamos explicando. Recordamos una cosa importante, vamos dando ciertas palabras, después le vamos a entregar el documento con un montón de palabras. Entonces recordamos que lo que es el conocimiento está en la tercera posición. Lo importante es que mientras vamos explicando, vamos haciendo una historia, ¿han visto cómo lo hemos programado hoy? ¿Con qué? Con una historia, ¿de qué? De Ifá, que es lo que el 99% de nuestras personas más nos gusta. Entonces eso te llega mucho más. Y después vamos enseñando el vocabulario y vamos enseñando los verbos. Y después, cuando ya entiendes las estructuras, te doy un montón de vocabulario y tú lo memorizas. Pero eso es lo más importante, porque recuerden esto y apúntelo. Es más importante la información que retengo que la que introduzco. Es más importante la que retengo que la que introduzco. Muchas personas en una posición se meten 6-7 horas estudiando para mañana tal vez no recordar ni el 50%. Prefiero estudiar 3 horas y recordar el 80%. Me lo apunto. Recuerde, más importante lo que retenemos que lo que introducimos. Bien, hasta aquí familia, bien, que lo del 1 al 10, ¿cómo se sienten? Lẹ́yìn náà ìwà ọmọlúwàbí ìwà lákọ̀ọ́kọ́. Oya, ìwà. Ìwà lákọ̀ọ́kọ́
ṣé o mọ̀ wípé ìwà oríṣiríṣi wà. Ká tó tẹ̀síwájú bàbá bá orúṣẹ́ ní àná ẹ̀mí àti olùkọ́ kan wá oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ṣùgbọ́n eléyà pa irọ́ wọn kọ́ máa sọ irọ́ rárá. Entonces, ¿dónde está una canción que lo van a entender? Irọ́ lè ń pa Ifá ò lè parun èké lè ń ṣe Ifá ò lè parun àtẹ́lẹwọ́ la bálà a ò mẹ́ni tó kọ́ irọ́ lè ń pa Ifá ò lè parun. ¿Vieron cuántas cosas hemos aprendido? Irọ́ irọ́ lè ń pa. Ellos están mintiendo. Ifá seguirá asistiendo. Èké lè ń ṣe. Ellos se están burlando. Ifá ò lè parun. Ifá no podrá seguir asistiendo, no podrá ser borrado. Àtẹ́lẹwọ́ la bala, aumenitoco. Tenemos toda la marca en nuestras manos y ha sido el creador, no sabemos quién la ha hecho. Cada uno tenemos una huella que nos identifica. Irọ́ lè ń pa Ifá ò lè Ifá seguirá existiendo. Oye, entonces ya hemos visto, irọ́ es mentira, pa irọ́ da decir mentira. Pero ya lo hemos asociado a una canción que estoy seguro que nos encanta, que si la quieren lo van diciendo en los comentarios que quieren también la canción, y verás que es mucho más fácil recordarla de esta forma. Oye, Cate Siguayo, sí, igual. Vamos a igual, al buen carácter. Son de los temas que más me gustan. Oye, papá. Igual. A mí, igual oríṣiríṣi. Ven y dice que hay diferentes tipos de carácter o conducta. Ìwà burúkú. Una conducta mala. Ìwà jàgídíjàgan. Un carácter que siempre está peleando. Ìwà olè. Un carácter ladrón, que lo que hace es coger lo que nos dé. Àti ìwà rẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n Bẹ́ẹ̀ni. èyí tí ó ṣe pàtàkì, ìwà ọmọlúwàbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwà ọmọlúwàbí àkọ́kọ́ ó dára jù. Eso. Ó dára jù, ìwà ọmọlúwàbí ó dára jù. ¿Qué nos dice papá? Lo habremos escuchado lo mejor. Omoluabi significa ser como el hijo. Ese es el libro que escribió papá, profesor Popola. Solo de Popó, Omoluabi significa el hijo que nació del hijo del buen carácter. Es la máxima conducta, la máxima expresión que todos deberíamos alcanzar. Tí ènìyàn tó bá ní ìwà ọmọlúwàbí, tó ní ìwà dáradára, ìwà òtítọ́, ìwà rere, òwe Yorùbá kan ó sọ wípé ìwà rere Lesonía. Baba acaba de un proverbio súper bonito. Ìwà rere, lesonía. Ìwà rere, òun lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Ìwà rere, ọ̀rẹ́ mi tọ́jú ìwà rere o. Torí dájọ́ rẹ̀, ìwà rere. Entonces dice, el buen carácter es lo que te hace bonito y hermoso. Amigo mío, cuida muy bien el carácter. Torí dayo significa juez. Será porque el carácter será tu juez. Entonces Baba ha dicho igual tú, igual Belé, igual Familia, a pesar de que estemos hablando del amor, aunque otro día hablemos del carácter, es que al final, de verdad, yo creo que todos los que me conocéis, los que no, llevo 10 años hablando de esto y llevamos haciendo un montón de eventos sobre el carácter, porque al final todo reside ahí. Entonces el amor también, porque si tú no tienes buen carácter con tu esposa, con tus hijos, con tus socios, con tus amigos, es muy difícil mantener una relación. Por eso Baba ha llegado a este punto. Iwa Omoluabi. Àwùgbé nínú olùfà ògbé. Obeunda. Que todos conocemos que dentro del otro de qué? De Obeyono, Obelotu, sí, Obe la derecha, Obe la izquierda. Del otro que más habla de Iwapelé. Obeyono, Obeunda, Beni, Obeyono Lampe.
a ó rí pé Ifá sọ bẹ́ẹ̀ nínú Ògùn Ìkúndá. Ifá ní òsì kan fún ni. Bẹ́ẹ̀ni. Sùúrù ní bàbá wa. Àgbà tó ní sùúrù gbogbo lórí yóò jògbó, yóò jatọ́, yóò jayé Ifá gbogbo bí ẹni tí ń láyé. Bẹ́ẹ̀ni. Ifá fún ọ̀rọ̀ ìlà bàbá lọ ìgbé wà níyàwó. Bó sọ bàbá yìí. Alára sẹ́ẹ̀rí wà mí ìwà là ń wá o. Ìwà bẹ́ẹ̀ni. Sẹ́ẹ̀rí wà mí ìwà là ń wá o. Ìwà ọwọ́ náà wà ká sẹ́ẹ̀rí wà mí ìwà là ń wá o. Ìwà tí ìwà là ń wá o es el buen carácter lo que estamos buscando. Tí ènìyàn kò bá ní ìwà rere, àwọn ènìyàn kò ní ìfẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Entonces vemos dónde llegamos, familia, que no solo es nuestra formación es del carácter, pero sí hay que tocarlo, porque dice papá que si una persona no tiene buen carácter, es muy difícil tener amor. ¿O a quién de ustedes les gustaría estar con una persona que está enfadada todo el día? No me ven a decir es que mi mujer es así. No. Nuestras mujeres nos adoran y nos quieren y también nos aguantan que no somos fáciles. Y al contrario también. Pero sí, familia, sin buen carácter es muy difícil tener amor. Ven, mi papá. Nítorí náà, a ò ní àkótán ìfẹ́ àti ìwà àwọn méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni. Àlàdé dáadáa ni ìwà dáradára ni àwọn nífẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn kì í ṣe ènìyàn dáadáa, ìwà rẹ̀ kò dá, kò nífẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, entonces dice, si Fálate, otra persona tiene buen carácter, me gusta, lo quiero, me gusta esa persona, pero no solo el amor, no solo estamos hablando de ese amor de pareja, también podemos hablar de un amor de una sociedad, de dos compañeros, dos estudiantes, dos babalaos, dos yanifá, dos babaloriza. Si hay amor, hay cariño y buen carácter, pueden seguir teniendo esa relación económica, familiar, de disfrute para toda la vida. Entonces es muy importante la relación entre el carácter y el amor. Bẹ́ẹ̀ni bàbá, ó dára púpọ̀. Àlàyé pọ̀ nípa ìfẹ́, ṣùgbọ́n láti máa ṣe díẹ̀. Agúnmẹ́wọ̀ dídé. Agúnmẹ́wọ̀ lọ́lú. Nítorí náà, Ifá kò ní jẹ́ kí ìwà wa kó bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, Ifá y los Dumares lo que quiere es que siempre haya amor. Bàbá llega cada tutipari, llega mi plático àwọn ọ̀rọ̀ mi. Ven, ven. Familia, siempre digo 30, 40 minutos, pero ya son casi las 10 de la noche, pero les digo, vamos a escribir algunas palabras más y después les dejo el Kilian o los chicos del equipo, les dejarán el número, el 699393688, que es de la organización, para que escriban por WhatsApp y así le puedan enviar lo prometido. Que les voy a hacer otro regalo. Díganme a quién le ha gustado lo que le hemos enviado, lo que han visto por Facebook, que hemos enviado a nuestras dos grandes yanifá, que encima son amigas, son familia. Le ha gustado los trocitos que han visto. ¿A quién le gustaría tener ese vídeo, el original? A ellas dos cantando. ¿A quién le gustaría? Así que también, entonces, tanto les voy a enviar tanto el vídeo como el documento. Y también les voy a regalar un pequeño como poema también. Y también se lo voy a enviar. ¿Para qué? Sobre todo para que lo utilicen. Y les voy a pedir una cosa que se me acaba de ocurrir. Si les apetece compartirlo con nosotros, pues pueden coger las palabras que han aprendido hoy y hacer un pequeño vídeo de 30 segundos con vuestra familia, con vuestras esposas, con vuestros esposos, con vuestros niños y utilizar estas palabritas que les voy a enviar. Y después nos lo envían a nosotros, compartimos, que siempre hay otro regalo detrás. Así que si les apetece, pueden compartir. Cuanto más compartan, más van a aprender, familia. Que ese es nuestro objetivo en Aprendiendo Yorubá. Es nuestro objetivo, que aprendan. Que lo que yo he tardado 10 años aquí, que tú lo puedas hacer en 3. Ese no es mi deseo, es mi misión. Y no la mía, hoy en día ya no es la mía sola. Es también la de una organización muy grande que está presente prácticamente en muchísimos países.
pero también sé que es la misión de otros tantos compañeros, otros tantos babalabos, otras tantas plataformas que están enseñando el idioma, que están enseñando IFA, que están haciendo cursos. Felicidades por ellos, que sigan con ellos, que les sigan dando, que sigan enseñando a todo el mundo, porque hay muchas personas que no tienen la capacidad o no pueden, por la razón que sea, de venir o estudiar. Esa es nuestra misión. Y todos los compañeros que están en las redes enseñando también, pues felicidades y con mucha fuerza, porque somos 8.000 millones de personas. Aunque tuviéramos 3.000 alumnos cada uno, no hemos hecho nada. Y todos compañeros que estén haciendo cosas y quieran colaborar y que hagamos cosas juntos, bienvenidos, porque la misión es que el conocimiento de IFA, Orissa y idioma sea accesible para todo el mundo, familia. ¿Vale? Así que vamos terminando. Babá va a poner su... Ambito sigue. Hasta que van escuchando este amor. Sé que a lo mejor ahora no la pueden entender. Pero el que cree en él, no te creas en mí. Si crees en ti, dentro de un tiempo podrás entenderlo también. Todo es una cuestión de metodología. Y con una bonita metodología se puede hacer cosas increíbles, familia. Ahora le vamos a poner unos cuantos. Después el documento lo tendrán todos, familia. Wow, todavía va. Se le Nenya tulipeta batipalita mafi documental. Se si por 10. Beni. Que el equipo lo ponga en los comentarios, familia, se lo digo aquí, el número de teléfono. Voy a Babá, casi para 10. A ti fue para. Ajá. Ahora wípé ní àkọ́kọ́ ìfẹ́ ṣáájú láti ní ìfẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣàlàyé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìfẹ́ràn. Ìfẹ́, amor, ìfẹ́ràn. Èyí jẹ́ tí a bá sọ pé ìfẹ́ràn. Ìfẹ́ràn. Ó jẹ́ manifest. Láàrin ènìyàn méjì. Bẹ́ẹ̀ni. Láàrin ènìyàn méjì. Ẹni tí a kò bá fẹ́ràn. Rárá o. Ìfẹ́ràn. Tí ó ṣẹlẹ̀. Fún ìdí bàbá lórí àwọn àkọsílẹ̀ tó wà nínú fa ìfẹ́ràn láńpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Que también dentro de la medicina de IFA hay medicinas que se llaman Iferan, que significa que hay amor entre, o que la persona pueda alcanzar el amor. Entonces hay medicinas dentro de IFA que se llaman Iferan. Ven. Eso. Eso. Asoleka. Gently. Ven. Eso. Ven. Dice, eso, que también, que no es una palabra con Ife, es una persona amable, con tacto, o ni las cae, tiene como ese tacto, eso. Eso. Donde hay ese tacto entre la pareja, ven. Socale. Ṣé ó wà lè di? Rárá o, ìfẹ́ sọ̀kalẹ̀. Sọ̀kalẹ̀. Tí a bá sọ wípé àwọn irúnmọlẹ̀. Okay, so ilé, okay. Ìfẹ́ ó wáyé láàrin. Kì í ṣe sọ̀kalẹ̀ láti ọkọ. Rárá o, ìfẹ́ sọ̀kalẹ̀ láàrin tọkọtìyàwó.
Porque le preguntaba a papá que también lo aprendan socales cuando tú estás dentro de la moto, el coche de socales es bájate, pero so es bajar. Entonces dice donde el amor ha descendido a la tierra. Beni, tima. Beni, tima. Esa es una expresión muy típica que yo creo que todo el mundo sabe lo que es, amigo mío, que es ahorré, pero vamos a ponerlo ahorré, lo vamos a poner en rojo. Ajá, ahorré mi, esa es la palabra de la más típica en tierra yoruba, ahorré mi, amigo mío. Entonces, ¿qué le enseñó papá? Ahorré tima. Entonces eso es muy típico, una buena persona, alguien que está con ella siempre. Ahora tima, omoawo mi, tima. Omoawo, ¿qué es omoawo? Ahijado. Algo que siempre, omoawo, hijo del babalawo, omoawo mi, tima. Es mi ahijado que está bien pegadito a mí. Ven. Tima. Ven. Bosun. Kini tuma inse okay. Tima nkakana. Mi burió, ¿verdad? Mi buri significa donde yo no lo había escuchado. Sinceramente, no conocía esa palabra, familia. Por eso me encanta enseñar, porque la mejor forma de aprender es enseñar. La mejor forma de aprender es enseñar, familia. Entonces vos son inseparables. ¿Qué es vos orere, papá? Vos orere. Ore y mule. Bene. Ni present wọn kò sí ọ̀dàlẹ̀, absent kò sí ọ̀dàlẹ̀. Ṣé olúwo mi jẹ́ bọ́sùn? Bọ́sùn mi es inseparable. Imole, eso sí que imule, hacer un imule significa hacer como un pacto. Imule y fe, imule es un pacto de amor que hemos hecho, un pacto de amor. ¿A quién le gusta hacer ese pacto con su pareja? Vamos a hacer un pacto de amor y fe, imule. Beni, ora imule. Fe, loco. Ni, o, kan, aya. Vi. Ìyàwó mi, èmi nìkan. Beni. O, kan, aya. Oka, aya, no es aya. Aya es aya mi es wife, aya mi dumi es como esposa, pero aya es aquí, esta parte del pecho, esta parte donde brota ese corazón a tu pueblo, papá. Lati pari, papá. Kakoluri patagoi volume monifere aquí moferane y se yuitati según papá. Bueno, familia, sáquenle ahí, aunque después se los pasemos. Para que le saquen una foto. Ahí. Aunque yo después se las mandaré. Ajá. Beni. Y ahora ponemos 2 frases y terminamos. Que las quiero que las vean. Oye, va. Ole pare. Pata. Beni. Entonces le he dicho a Obá que escriba la frase para que ya, aparte de tener una palabra que también se quede con frase, con 2, que es monferane y monifere. Parece que son parecidas, pero son diferentes. Monferane, ñacoco, monferane. Baba, red is love. Bye. Only today. Solo hoy cogemos el rojo porque es amor. Niumi. Ajá, infewa. Dice mi babá, o el día del amor, ¿cómo se ha vestido? De rojo también. Moni.
Munifere. Remidore, beni, munifere, muferare. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos la diferencia, familia. Que entonces moferare se lo puede decir a tu amigo, tu hija, moferare, o no solo una persona, también puede ser una cosa, moferare gan, me encanta, también me gusta, I like, me gusta, me encanta, moferare. Puede ser una persona, como puede ser una cosa, como puede ser un estudio, pero ya monifere es te amo, I love you. Eso ya sí es monifere gan. O sea, también puedo decir amo en los viajes, ¿no? También se puede utilizar, pero es monifere, te amo. A ver, repitan conmigo, monifere. ¿Ahí va? Monifere. Bene. A ti, moferare. Así que, familia, para terminar, se los digo, les invito a quien le apetezca que nos manden los vídeos de la organización practicando las palabras que han aprendido. Como nos van a mandar el WhatsApp para que le enviemos todo, al mismo WhatsApp se puede enviar esos pequeños vídeos con vuestra familia con tremendo amor para ver cómo lo van practicando. A tu papá, sí, a Niana, Moko, a Samaoro, o David, o Luife, Toliber, de quem passa, a Samaoro, Ojo, Oyo bi ojo, Otan bioro. Bi es olale, bi es sumare, bene, Otan bioro, olale, bio sumare. Bueno, familia, eso lo aprendí a Samaoro y con esto sí que termino, que me encanta enseñar. Pero a Samaoro, para que ya también vayan aprendiendo algunas cosas, decirle que aparte es de Yoruba, es el idioma Yoruba. Pero aparte de eso hay otras cosas más secretas, más bonitas también, un poquito más complejas, pero se van aprendiendo. Entre ellos se llama Akaloede. Akaloede es como idiomática, esas expresiones como un idioma secreto, Akaloede, que no es literal lo que se habla. También tenemos Owe Yoruba, que son proverbios, y también tenemos a Samaoro, que es como, no es un proverbio, ni tampoco es un poema, no es tampoco un poema, ni tampoco es Akaloede, pero se llama Samaoro, que es como lo que acabamos de decir ahora. ¿Qué significa? Brilla, dice eso, brilla como, está, apareces como el día, brillas como el sol y te expandes como el arco iris. Así que está bonito, ¿verdad? Que estaría bien aprenderlo y decirlo a nuestras parejas. Bueno, familia, aquí les dejo para que vean, no quiero que digan cuántas cosas, hay muchas cosas, pero en cualquier idioma, pero sí, porque a mí nadie me lo enseñó durante años. Si les soy sincero, yo creo que aprendí que había Samaoro Akaloede, yo creo que hace 3 años. Ustedes hoy lo están aprendiendo desde el primer día. Imagínense la curva del aprendizaje tan grande, cómo la están recortando, porque lo que hoy parece que a lo mejor no comprendo, cuando lo vuelvas a escuchar, la mente enseguida te lleva al día de hoy. Y dices, lo que digo va, Akaloede, a Samaoro, Owe, proverbio Yoruba, y la mente rápidamente te va a llevar, ¿vale? Así que está muy bonito. Y con esto terminamos. A ver si por aquí, Beni, Oda. Así que familia, los quiero mucho, papá. Ese es un pupo innovador. Y fe hay muchísimo amor entre papá con nosotros, muchos años viviendo aquí en Nigeria
Y nada, gracias por todo, familia. Esperemos que les haya gustado. Hemos puesto todo nuestro amor, nuestro cariño para que así sea. Esta vez espero que sí que se quede grabada, poder compartirla con todos y escríbanos por WhatsApp para enviarle lo prometido. Los queremos, familia. Y creo a Escuchen, familia, Ife Olúlùfẹ́mi, Ife Ife